Muy buenas chavales, ¿qué pasa? De nuevo estoy con todos vosotros. Para mí, y voy a empezar este vídeo como empiezo últimamente todos los vídeos, pues para mí es un placer el estar con todos vosotros. Quiero agradecerte que sigas viéndome, que me sigas escribiendo y en definitiva que me sigas acompañando. Y seguramente ahora te estarás preguntando, bueno, a ver qué es lo que nos presenta hoy este tío, porque como no está sentado en un banco y no tiene el rifle puesto en el hombro, pues seguramente nos va a presentar hoy algo. Y como lleva una camiseta muy chula, pues seguramente nos va a presentar algún rifle o algún complemento de la marca Aimag. Pues efectivamente, hoy os voy a presentar hoy un rifle que me llegó hace prácticamente 2-3 días, que es este que tengo aquí debajo, que es el Krite Lite, el Krite X Lite, el modelo HP. Y vosotros estaréis preguntando, ostras Alex, ¿y qué diferencia hay entre el Krite Lite este y el Krite normal? Bueno, pues ahora yo os voy a explicar en este vídeo, las mayores diferencias que hay, que realmente son pocas, pero son notorias. Entonces, bueno, al final es el mismo rifle, el mismo sistema, la misma precisión, mismo cañón, mismo todo, pero con un par de diferencias que sí creo que necesitas saber antes de comprarlo, porque precisamente esta mañana me ha preguntado una persona, oye, ¿cuál es la diferencia aparte del precio notorio entre una y otra? Bueno, pues se lo he explicado y ahora yo os lo voy a explicar a todos vosotros. Si os parece, pego un repaso general al rifle. No sé si los brazos me van a aguantar tanto tiempo para tenerlo así. A mí me hubiese gustado haberlo puesto en un trípode, pero bueno, no tiene el rail arca instalado y bueno, el rail Picatinny en lo alto del trípode que yo tengo, pues no lo puedo acoplar, al no ser que tenga riesgo y se me caiga, y lógicamente pues prefiero hacerlo así de pie, y tampoco lo quiero hacer sentado porque bueno, no me gusta estar escondido detrás del rifle, aunque yo tampoco es que sea precisamente bonito como para estar mostrando mi cara, pero no sé, me parece un poco más serio y yo me puedo mover y os puedo enseñar un poquito mejor que estando sentado, que teniendo el rifle sobre una mesa. Bueno chavales, ¿por dónde empiezo? Empezamos, si os parece, como siempre empiezo por las características de peso, longitud y tal. Bueno, pues esta carabina con la culata plegada tiene una longitud de aproximadamente unos 890-900 milímetros en total. Es un poquito más larga que las Krite antiguas por el tema del bull barrel, que ahora os explicaré un poco esa diferencia y cuál es ese cambio, ¿no? Y tiene un peso aproximadamente de unos 3 kilos 100, 3 kilos 200. Pesa un pelín más que la Krite normal por el tema de la culata, ¿vale? Porque el sistema, todo lo demás es exactamente igual. Esta Krite, como os decía, es la Krite X. Voy a dejar el arma y os explico un poco, os vuelvo a repetir la nomenclatura que Aimag tiene establecida para cada uno de sus rifles, independientemente de qué modelo sea. Por un lado, ellos montan cañón de 300 solo en el modelo Catran, que sería el modelo Compact. Luego el cañón de 400 milímetros sería el modelo estándar en Catran, Cayman o Krite. El tamaño del cañón de 520 milímetros, que sería para el modelo L en cualquiera de los modelos de los rifles. Y luego el de 700, que sería los modelos X. Lo cojo y sigo. Pues me voy a poner como Schwarzenegger. Bueno, en este caso monta cañón CZ de 700 milímetros sin choque, edición slug, que podemos disparar también tanto slug como balines normales de diferentes formas y pesos. Tiene un paso de estría de 1,17 como todos los cañones CZ que monta esta marca, y es sencillo. Ese sistema hace que el balín, la munición, nos dé un giro completo cada 17 pulgadas. Tiene una botella bastante grande, una botella de 700 centímetros cúbicos que podemos llenar a 300 bares de presión. Y yo, como siempre, no recomiendo llenar a tanta presión porque al final estamos desgastando de forma prematura todos los materiales. Nosotros vamos a disparar en la mayoría de ocasiones sentados en un banco, tumbados en el suelo, en el porche de casa, donde sea, pero siempre vamos a tener cerca un compresor, una escuba o una simple bomba en la que nosotros de forma manual vamos a poder llenar nuestras carabinas. Todo lo que sea pasar de los 120, 230 bar, para mí ya es excesivo. Insisto, como os dije en el vídeo que publiqué hace una semana o hace unos días sobre el Catran que os presenté, que os hablaba exactamente de lo mismo. Es mi opinión, mi humilde opinión, como siempre. Seguramente no estáis de acuerdo conmigo y yo estoy equivocado, y si tú estás pensando, bueno, pero si eso lo hacen para 300 bares, pues no hay problema, ¿no? Efectivamente, y los coches que pueden conducirse a 250 kilómetros por hora, pues si los conduces así durante mucho tiempo, pues al final se acabarán rompiendo antes, ¿no? Porque el motor irá muchísimo más acelerado y seguramente una avería de esa velocidad no sea lo mismo que a otra, ¿no? Entonces, bueno, haciendo ese pequeño paréntesis, continuamos con el rifle. Cargador en 5,5 viene con 16 disparos, perdón. En calibre 6,35 viene con 14 disparos, capacidad de 14 disparos, y en calibre 4,5 en capacidad de 18 disparos, totalmente metálico. Estos son de los que los tira a la pared y se rompe la pared, y por
por el sistema de, bueno, tiene un sistema de resorte, y tanto por ese sistema como por la aguja, en la forma en la que se introduce el balín dentro del cañón, pues nunca vamos a dañar ninguna falda. ¿Qué más os cuento? Bueno, la culata me parece muy bonita. Luego, lo bueno también que para aquellas personas que como yo somos personas muy altas y tenemos los dedos muy grandes, pues la verdad que el agarre es muy bueno. A mí me gustan mucho las culatas, los grips engomados, por aquello de la adherencia. Sin embargo, yo las otras Krite las tengo también con el grip laminado, porque a mí estéticamente pues me gusta muchísimo la madera, ¿no? Aunque quizás no sea tan práctico, pero en este caso la adherencia es muy buena y el color y bueno, la verdad que es que queda muy bonita y muy elegante. Es de nogal, ¿vale? Culata de nogal. Y luego, bueno, aquí tenemos nosotros los dos prisioneros para sacar y meter lo que es la culata. La culata también se puede modificar la altura de la goma que nos toca a nosotros el hombro. Y luego aquí tenemos pues el otro pequeño prisionero que hace que el tornillo que nos ajusta la velocidad a través del resorte del martillo, pues, ay, que lo estoy tapando, pues lo fijamos o lo dejamos suelto para poder moverlo como nosotros queramos, ¿vale? La velocidad de esta carabina se sigue ajustando a través del resorte de martillo, como decía, que sigue estando en el mismo sitio. Si la única diferencia es prácticamente la culata, el regulador y un par de cosillas más que os contaré ahora, ¿no? Pero sigue siendo una Krite como la de siempre, por así decirlo. Y bueno, la palanca de carga es ambidiestra, es muy suave, viene a la derecha, pero nosotros la podemos cambiar a la izquierda si pues nuestra forma de disparo nos es más cómodo cargar con la parte de la izquierda. Es muy sencillo hacerlo y apenas vamos a tardar 5 minutos. Os decía que la culata es de nogal, ajustable, y tiene también un gatillo totalmente ajustable en sus dos etapas. No tiene nada que ver con el gatillo del Catran, porque el gatillo del Catran juega en otra liga, pero todos aquellos que tenéis este rifle sabéis que al final se puede ajustar de forma muy buena. No se queda tipo más, pero queda un buen gatillo. Tiene un rail Picatinny de 20 modas de inclinación para hacer disparos a larga distancia, pero nosotros también, si queremos, podemos adquirir aparte el nuevo rail Picatinny extendido que Air Max ha sacado para todos los modelos del Krite. En este caso sirve también para este modelo Krite Lite. A diferencia del rail Arca, que el rail Arca para el modelo Krite normal no es compatible con el Lite. El rail es exactamente el mismo, lo único que cambia son los acoples, el cómo se fija al bloque de la carabina. Quitando eso, el rail es exactamente igual, mide lo mismo, tiene la misma forma, los mismos anclajes con sistema M-Lock y bueno, y queda además muy chula. Lo que pasa es que así queda como, no sé, le pones el rail Picatinny y le pones el Arca y es como mezclamos un rifle clásico con uno táctico, ¿no? Y moderno, ¿no? Entonces hay que ver cómo queda ese cambio. Bueno, como decía, el gatillo es totalmente ajustable y luego ha cambiado también el sistema de seguro. Lo que desconozco es si las Krite nuevas, las normales por así decirlo, tienen el mismo sistema de seguro de botón. Me parece mucho más cómodo y a mí me gusta más personalmente que el otro, pero no sé si este seguro lo traen ya todas las Krite o solo este. Yo creo que solo lo trae este modelo, el Lite. Y vamos al regulador. Uno de los principales cambios que hay en este sistema, o sea, en esta carabina, en el modelo Lite, independientemente del cañón que nos traiga. ¿Y cuál es esa diferencia? Muy sencilla. El Krite normal nos trae incorporado un regulador de la marca Huma que nosotros podemos regular de forma externa con una llave, en este caso una llave de tetón, ya los reguladores nuevos, y podemos subir presión con aire en el depósito y bajar presión sin aire en el depósito. Esto tenéis que tenerlo muy claro, no podemos quitar presión, pasar de 100 a 80 bar con aire en el depósito porque el regulador va a dejar de funcionar y se nos va a romper sí o sí. Entonces, en este caso, el regulador que trae el modelo Krite Lite, sea X, sea L o sea el que sea, es también de la marca Huma, pero la mayor diferencia es que no se puede regular de forma externa. Nosotros podemos regularlo accediendo a él, quitando una serie de piezas, nosotros accedemos al regulador y lo bajamos o lo subimos. En este caso, en el modelo X, viene aproximadamente sobre los 150 bares de presión. Ese es quizá esta carabina, la diferencia de esta carabina con la Krite normal, para mí lo gordo son tres cambios. Primero la culata, segundo el regulador, que ya os he hablado de él, misma marca, mismo todo, pero uno se regula de forma externa y otro de forma interna. Y el tercer cambio, también muy significativo, es que el otro, en la otra Krite, la normal, tiene aquí un reloj que nos indica, un manómetro que nos indica la presión del plenum y aquí no. Ostras, Ale, voy a dejar esto un poco, ¿vale?
que no veas cómo pesa. Tenía que haber hecho quizá la revisión sin el visor, por aquello de que me hubiese costado un poco de menos trabajo. Alex, ¿y es bueno o es malo que el regulador sea interno? Pues depende, como todo siempre depende. Si tú eres una persona que vas a afinar el rifle y ya no lo vas a tocar más, sino que vas a salir a disfrutar, a meterle balines, a hacer dianas, a hacer plinking, a hacer lo que sea, pues es algo que a ti te debería dar igual. Si eres una persona que hoy va a disparar el JSB el Express de 14 grain y pasado mañana va a disparar, el siguiente día que salga va a disparar un slug de 40 grain, por poner un ejemplo, e irme a los dos extremos, pues quizás sí tengas que modificar un poco la presión. Pero si tú solo tienes un rifle y vas a disparar durante un periodo de tiempo un solo balín y lo quieres afinar para ese balín, este rifle pues no tiene nada que no tenga el otro. Es decir, no vas a conseguir nada que no puedas conseguir con el otro, porque es exactamente igual, todo es igual, el cañón es el mismo, todo es exactamente lo mismo. Entonces eso es un poco relativo. Uno de los problemas también que existen con los reguladores externos de forma externa, ¿cuál es? Con los reguladores modificables de forma externa, ¿cuál es? Que la gente no los manipula a veces bien y los rompe. Y luego le echa la culpa a que la carabina venía mal, a que el regulador no sirve, porque a veces no son capaces de decir, oye, lo he roto yo, porque lo he modificado de tal forma, o incluso aunque lo hagas con presión. Oye, es que a mí me han dicho que se puede subir el regulador con presión. Sí, pero hay que ser también precavido y hacerlo poco a poco. Y bueno, cada uno utiliza sus técnicas, ¿no? Pero no podemos como si fuera un grifo, ¿no? Abrir y cerrar como si fuera un grifo de agua. Entonces, bueno, esas son los principales cambios, las principales diferencias entre el Crate normal y el Crate Lite. Así que nada, ahora vuelvo a coger el rifle y os sigo contando algunas cosillas más y ya casi que vamos dando por concluido el vídeo. El enchaquetado ha cambiado también, pero ya no solo en este rifle, en el Lite, sino todas las Crate ya montan el mismo sistema de enchaquetado. Antes era enroscado, sigue siendo enroscado, pero aquí tenía una piececita al final que era el alineador del cañón y luego tenía para poder nosotros ponerle tantos baffles como nosotros quisiéramos. Y el adaptador de la rosca media UNF era solo pues la piececita. Venía, tú la enroscabas o directamente a la pieza del alineador o la enroscabas a la pieza del baffle si es que la habías puesto. Ahora mismo si yo extraigo el baffle, perdón, si yo extraigo el adaptador este de media UNF, si yo lo saco también los baffles que ya vienen de forma interna. Nosotros, para que os hagáis una idea, el cañón llega hasta aquí. Todo esto de aquí son baffles. Entonces, bueno, eso hace también que el cañón sea más largo, pero eso hace también que el cañón estéticamente, que la funda sea estéticamente más bonita, porque ya no tenemos líneas que separan un baffle de otro, el alineador del baffle y el alineador del enchaquetado. Así que nada, a mí personalmente es un cambio que estéticamente me gusta un poquito más. Bueno, y qué más os cuento, bueno, tiene también un rail Picatinny inferior para nosotros, como en este caso, acoplar nuestro bípode. Y como decía hace un momento, le podemos también nosotros solicitar comprar aparte el rail Arca Suite con sistema M-LOK para esta Crate, ¿vale? Si vosotros visitáis la página web de Airmac, que por cierto la han cambiado hace prácticamente una hora, os vais a poder encontrar todos esos complementos y viene perfectamente especificado para qué carabina es cada uno de ellos. Igualmente, todos estos complementos, el rail Picatinny extendido, el Arca Suite, tanto para esta Light como para cualquier otra carabina, lo tenéis a vuestra disposición en carabina Montevirgen. Este rifle lo tenéis también a disposición en carabina Montevirgen. Y a mi carabina Montevirgen, pues yo no tengo ningún tipo de comisión ni nada, pero bueno, es el distribuidor que tenemos en España y yo pues os recomiendo que los visitáis a ellos y si tenéis alguna duda, ellos os van a poder solucionar todo aquello que vosotros le preguntéis. Y ahora que acabo de mover la carrillera, porque no está muy apretada y la estoy moviendo conforme voy moviendo el rifle, también os informo de que la carrillera sigue siendo la misma, ajustable totalmente en altura y en inclinación. Con dos tornillos lo aflojamos y se nos queda fijada como nosotros queramos. Pues yo creo que ya hemos terminado, si no recuerdo mal y si no hay nada que me haya pasado. Bueno, una de las cosas que ha cambiado, que lo acabo de ver ahora, es el sistema de carga. Aquí, en este caso, ya nos trae un sistema de acople rápido a un Foster de estos rápidos. Entonces nosotros la manguera la enchufamos y ya no necesitamos el pin de carga que siempre nos venía con la compra de cada rifle, independientemente del modelo. Desconozco si este sistema se lo van a poner a todos los rifles o solo a este, eso lo desconozco. Si tú tienes interés en saberlo, pues déjame un comentario y yo hago la consulta en Airmac y te informo. Y yo creo que ahora sí que sí, hemos terminado el vídeo por hoy. Nada, quiero agradecer de nuevo a Airmac pues su colaboración conmigo. Son ya 3 años y medio largos de estrecha colaboración con ellos. Agradecer a Constantín pues su disposición conmigo
conmigo, a Maxim su paciencia conmigo cuando le hago todo tipo de consultas y consultas que muchas veces me hacéis vosotros, y poco más. Una carabina que merece mucho la pena, una carabina muy precisa, que como decía hace un momento la tenía a vuestra disposición en Carabinas Monte Virgen. Allí podéis llamarlos por teléfono y bien Lolo, Quique, Isabel, cualquiera de ellos os van a poder ayudar a cualquier duda que vosotros podáis tener en vuestra compra de rifle. No solo la compra, sino el servicio por venta que ellos presentan es muy bueno. Así que nada, ahora sí que sí, me voy, termino el vídeo, me voy en paqueto antes de que se me ponga a llover. Así que tenía un sol de escándalo cuando he llegado y ahora se me ha cerrado el día y lo mismo hasta me llueve. Así que nada chicos, nos vemos pronto, un saludo y un abrazo a todos.